Los métodos para medir la presión arterial en los pequeños animales son directos o invasivos e indirectos o no invasivos. Podemos considerar dentro de los directos o invasivos la inserción percutánea, la cateterización cardiovascular y la implantación. En los métodos indirectos o no invasivos se encuentran el Doppler, el método oscilométrico, el método fotopletismográfico, el mapa 33, Holter, Serial Pulse Indicator, el auscultatorio de Korokov, el palpatorio de Riva-Roxy y la tonometría. Tenemos que partir de una premisa básica. Los métodos difieren según los equipos y los equipos se modifican según el paciente. Veamos entonces los métodos directos. Inserción percutánea. Se coloca anestesia local y se emplea un catéter o una aguja. En el método de cateterización vascular se coloca un catéter a través del sistema arterial o del sistema venoso hasta el lugar que usted elija, incluso puede llegar hasta el corazón. En las técnicas de implantación se utiliza la cirugía mayor para colocar un transductor fijo y valorar la presión arterial por largo tiempo. El método directo consiste en censar la variable presión arterial dentro del vaso sanguíneo de una manera cruenta. Se utiliza un catéter que está constituido por una cánula, una guía y un sensor. Mediante este método directo e invasivo se valora la presión estática y total. Se utilizan transductores de presión que detectan el desplazamiento del líquido sanguíneo y se emplean transductores que nos van a generar señales eléctricas de alta velocidad registrable. ¿Por qué no se utilizan los métodos directos invasivos en pequeños animales? Por el dolor que se genera, por la necesidad de tranquilizar, por la sujeción y por la dificultad de canalizar la arteria femoral. Es decir, el empleo de este método o de estos métodos indirectos genera un aumento de presión arterial por el manejo fuerte, estresante, que activa la funcionabilidad simpática, generando la producción de adrenalina y produciendo valores de hipertensión altos. Entonces, en conclusión, los valores obtenidos por técnicas invasivas o directas se utilizan más que todo en investigación científica y en monitoreos anestésicos, pero en la práctica clínica los métodos directos no se emplean los indirectos que veremos a continuación. Los métodos de valoración de la presión arterial indirectos o no invasivos miden cierta variable que es el flujo sanguíneo. Si consideramos constantes tanto la resistencia vascular periférica como la distensibilidad, podemos hacer inferencias para obtener los valores de la presión arterial en milímetros de mercurio. Algunos autores consideran que las técnicas de valoración indirectas subestiman el valor de las mismas de 7 a 14 milímetros de mercurio. ¿Cuándo se recomiendan estas técnicas de valoración indirecta? En estados cardiovasculares inestables, como en el caso de traumas, pancreatitis, volvulus gástricus, hipertiroidismo y nefropatías. Otra circunstancia importante a considerar para emplear el método indirecto son los pacientes que van a ingresar a cirugía, porque la hipertensión, por ejemplo, puede generar una estimación adrenérgica que genera isquemias perioperativas, tanto antes, durante como después del. El método de ultrasonido o Doppler consiste en la colocación de un manguito inflable que ocluye el flujo sanguíneo proximal al transductor. Dicho manguito detecta los eritrocitos o el movimiento sanguíneo arterial debajo de la sonda piezoeléctrica ultrasónica conforme el manguito es liberado. Dicho manguito puede colocarse en las arterias radial, craneal, tibial y coxígea.
Detectamos mediante este método la presión sistólica cuando se escucha los ruidos de Korokov, es decir, con un sonido pulsátil y breve. Pero cuando este sonido pulsátil y breve se transforma en un sonido más continuo, con él podemos determinar la presión diastólica. Otro método de valoración indirecta de la presión arterial en caninos, especialmente, es el Syllol Pulse Indicator. Este es un aparatito utilizado en pediatría, constituido por un esfigmomanómetro, un tubo capilar de vidrio en el cual unas gotitas de flujo luminoso de Syllol indican la medida en el vaso. Otro método es el Holter, que es una monitorización ambulatoria por 24 horas. Está constituido por un ordenador de PC compatible con el sistema operativo Windows. Otro método es el Mapa 33, que es una monitorización ambulatoria oscilométrica. Se toman 255 medidas en el transcurso de 48 horas, no tiene ordenador PC y solo genera los datos. El método fotopletismográfico mide el volumen arterial, que es una mediante atenuación de radiación infrarroja. La presión medida por el manguito es igual a la presión intraarterial. Es sencilla, segura, pero no la más precisa. Es de alto costo y solo sirve para animales menores de 10 kilos. Además sirve para un monitoreo continuo y para la realización de una curva manométrica. Consideremos primero que la oscilación se puede definir como una fluctuación, como una vibración, como una variación, y que las oscilaciones de presión que se dan dentro de la vejiga de aire que utilizamos en la valoración de la presión arterial son una expresión de la valoración presional de la arteria que se encuentra justo debajo del manguito. El manguito va desinflándose de 5 a 10 milímetros de mercurio. El oscilómetro posee un microprocesador que registra las oscilaciones de presión de la pared arterial según las condiciones de presión de las condiciones externas e internas de la arteria que se encuentra justo debajo del manguito. La oscilación captada por el manguito será máxima cuando exista un equilibrio de presión por dentro y fuera de la arteria, y allí se define entonces la presión arterial media. Y el aparato, de una manera aritmética, define entonces la presión sistólica y la diastólica. El método oscilométrico tiene una muy buena correlación con el método directo de valoración de la presión sanguínea. Es automático, es algo costoso y es demasiado importante en la valoración de la presión arterial en animalitos mayores de 7 kilos de peso. Para Binfield, autor de Secretos de la Medicina Veterinaria, para Mucha, autor de las enfermedades cardiovasculares en los pequeños animales, y para Cherdin, autor de una medicina interna de pequeños animales, para ellos es demasiado importante el método oscilométrico. Lo consideran automático, exacto y de mucha importancia en la valoración de la presión arterial clínica de los pequeños animales. En la valoración oscilométrica debemos tomar 5 medidas, eliminando la medida mayor, la inferior y promediando las 3 restantes, para poder definir entonces aritméticamente los valores de presión sistólica, media, diastólica y de frecuencia cardíaca. La hipertensión como la hipotensión son posibles causas de arritmias. Por ello, la electrofisiología cardíaca clínica de los pequeños animales se halla constituida por la valoración de la presión arterial, en nuestro caso oscilométrica, y por la electrocardiografía.